lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el diputado y expresidente del MRS, el diputado Enrique Sáenz. Con él vamos a estar hablando alrededor de los temas políticos, que la última oportunidad que lo invitamos no tuvimos tiempo de hablar, ya que nos dedicamos a hablar de temas económicos. Con él vamos a estar hablando alrededor de lo que piensa la oposición de la situación actual, lo que piensan hacer. En estos momentos en los Estados Unidos, dentro de pocas horas, una hora exactamente, se va a estar comenzando una reunión con personas que generan mucha opinión, mucha influencia, personeros del gobierno, etcétera, donde se estará discutiendo y analizando la situación en Nicaragua. ¿Qué piensa la oposición alrededor de eso? En fin, vamos a estar tocando ese y otros temas. Y vamos a ver si vamos también a darle la oportunidad que conteste, porque mi único comentario es alrededor exactamente del rol de la oposición en estos momentos. Y que qué lástima da para aquellos que deseamos una oposición fuerte aquí en Nicaragua, ver cómo y que esa oposición fuerte en Nicaragua, para que pueda empezar a ser fuerte, comienza con la actuación que debe tener, una actuación fuerte, decisiva, convincente, que debe tener la bancada del Partido Libre, la bancada del PLI en la Asamblea Nacional. Y la realidad de la cosa es que con la inconsistencia con que siguen actuando en la Asamblea Nacional la bancada del PLI, es muy difícil que la oposición levante cabeza. Ayer, vi cómo tristemente la bancada del PLI se retira del plenario a la hora que se va a discutir una ley muy importante para el país, que era la aprobación en lo particular de la ley de la policía, cuando hay varios artículos en esa ley sumamente controversiales y peligrosos, donde ellos mismos las han denunciado. Y de repente oigo a varios diputados decir que se levantan porque no quieren legitimar la barbarie que está haciendo Ortega. Hombre, y no es que se quedaron en la Asamblea Nacional a sabiendas de que son una minoría para hacer la lucha desde adentro, para que quede constancia de la historia de lo que ustedes están en las posiciones que tiene la oposición. ¿Para qué se quedaron entonces a aprobarla y a discutirla en lo general si en lo particular se iban a correr? ¿O no es mejor para la historia que se sepa cuáles son los argumentos de la oposición dentro de 2, 3, 4, 5 años? Cuando en algún momento dado el gobierno del presidente Ortega ya no esté mandando. Porque ahorita cualquiera de nosotros se va a estudiar la historia en la Asamblea Nacional y sabemos lo que sucedió en el pacto de 1999, en las reformas constitucionales o en cualquier ley controversial. Y ahí podemos ver las declaraciones que dio el diputado José Cuadra, que en paz descanse. Las declaraciones y las votaciones y los argumentos que dio la diputada Mónica Baltodano, en ese entonces miembro de la bancada del Frente Sandinista, para votar en contra. Esa es la historia, para que el pueblo sepa. Y si usted el argumento por lo cual dicen que van a quedarse adentro de la Asamblea Nacional es para hacer la lucha desde adentro, entonces ¿por qué toman el camino más fácil? A la hora de la piedra poma se levantan y se van. Si no es que querían legitimarla, entonces no se hubieran quedado a discutirla en lo general. Pero como me dijo un diputado ayer que lo llamé para reclamarle, huevo, me dice, ¿qué querés? Que nos echemos a la policía encima. Y el culillo me dice, no hombre,
No, qué barbaridad. A esa manera jamás Nicaragua va a tener la oposición que necesite para poder sacar este país adelante. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández y por todas aquellas personas que luchan contra esa terrible enfermedad que es el cáncer. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mi mano tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no sea como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio, a oír el editorial del COSEP y regresamos con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáenz. Gracias por acompañarnos. Un infundado titular de portada de la prensa de la semana pasada y la invitación al programa esta noche me hicieron replantear el tema para el editorial semanal y escribir sobre la importancia del rol de COSEP y los gremios empresariales en la vida del país. Durante la entrevista televisiva, una pregunta que parecía más una afirmación incriminatoria indicaba que nuestro trabajo gremial estaba suplantando el rol de la Asamblea Nacional. La realidad es todo lo contrario. Con nuestro involucramiento activo, dejamos de permitir que los políticos suplantaran el rol que nos corresponde a las organizaciones y a los ciudadanos, más aún si estas decisiones están directamente vinculadas a nuestras empresas y a nuestro bienestar. Hasta hace 10 años, lo normal era que los políticos en los diferentes poderes del Estado decidieran y aprobaran con muy poca retroalimentación, si alguna, sobre las decisiones y leyes que posteriormente se convertían en las reglas del juego para las actividades económicas. Esta costumbre se originaba por un lado en el concepto del Estado que todo lo sabe y por el otro en que al votar el ciudadano estaba dando un cheque en blanco al electo. Ni una ni la otra, ni el Estado lo sabe todo y menos sobre empresas, ni el ciudadano le da un cheque en blanco al electo. Y aclaro que tampoco es que las organizaciones gremiales o la sociedad civil o los medios de comunicación lo sabemos todo. Lo que la realidad ha mostrado, sin embargo, es que la articulación y la concertación entre el sector privado y el sector público es una ruta más efectiva para el bienestar de los países. Es por ello que en COSEP, desde el gobierno del presidente Bolaños, decidimos dejar de ser una organización socialmente activa para convertirnos en una organización activa socialmente. Dejamos de ser una organización pasiva ante el accionar del Estado para convertirnos en una organización proactiva con capacidad de acción propia.
Desde el año 2005 empezamos a llegar a la Asamblea Nacional sin ser invitados, pero con el propósito de asegurar que nuestras posiciones técnicas fueran tomadas en cuenta. Los primeros resultados de ese esfuerzo gremial fueron la aprobación de la Ley de Mediación y Arbitraje y la aprobación del DR-CAFTA. Desde entonces no hemos dejado de estar presentes llevando nuestros temas, demandas y planteamientos ante los diferentes poderes del Estado. En relación a la pregunta planteada, en el caso de la Asamblea Nacional, hemos trabajado en los últimos años un total de 81 proyectos de ley. Lo hemos hecho con la participación de las empresas afectadas de acuerdo al tema y lo hemos hecho revisando artículo por artículo, incluyendo los reglamentos cuando las leyes lo exigen. En 77 de estos proyectos hemos alcanzado el consenso para nuestros sectores. Esto se ha traducido en mejores leyes y por ende en un mejor marco legal para las empresas, lo que ha sido un elemento importante para el incremento de la inversión en el país y la generación de empleo. Y lo hemos hecho sin arrogarnos el lugar de nadie, ni ufanándonos por trabajar por lo que demandan nuestros gremios, pero conscientes de la realidad política del país. Hoy la oposición política se encuentra fragmentada y su peso en la Asamblea es reducido. Ante ese escenario, con más razón, no podemos darnos el lujo de que los políticos decidan unilateralmente. Más aún, hemos buscado y muchas veces asegurado que donde no hay peso de la oposición, no se tomen decisiones en detrimento de nuestro sector. Esa ha sido nuestra responsabilidad y una parte de nuestra contribución como gremios con el país. Y lo hemos hecho no solo en la Asamblea Nacional, sino también en los otros poderes del Estado. Si los otros sectores no son incidentes o si el peso político de la Asamblea no es balanceado, son realidades que tenemos que enfrentar y cambiar, pero no a costa de detener el desarrollo económico y social del país. En los gremios seguiremos trabajando en unidad, con estrategia y capacidad de actuar en nuestra relación con el Estado. Ni suplantamos ni dejamos que nos suplanten. Es parte de nuestro compromiso con la economía y la democracia. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. 15ª Feria de la Construcción y la Vivienda FERCON 2014. Con todo para la construcción en un solo lugar. Encontrarás servicios y materiales de construcción, equipos y maquinarias, herramientas, viviendas y mucho más. FERCON 2014, 4, 5 y 6 de julio en el Centro de Convenciones Gran Plaza. Miles de ofertas para tu empresa y tu hogar. Organiza Cámara Nicaragüense de la Construcción. 53 años construyendo Nicaragua. Patrocinan. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Invercasa Torre 3 ofrece un ahorro energético de al menos un 30%, lo que es posible gracias a múltiples factores que hacen de esta edificación la más eficiente de Managua.
El cerramiento está compuesto por paneles de doble vidrio insulado y paneles de aluminio Alpolic. Ambos materiales, por sus características reflectivas y aislantes, reducen hasta un 70% el calor que se genera por rayos solares, conservando un ambiente fresco. Gracias a su orientación norte-sur, el sol se refleja en los costados y no en el frente del edificio, lo que contribuye también a un menor impacto de calor. La iluminación en su totalidad cuenta con tecnología LED de bajo consumo y el sistema de climatización está compuesto de unidades split por módulo, con certificación CER 16 de alta eficiencia energética. Invercasa Torre 3 te ayuda a optimizar tus costos de energía. Llama hoy para empezar a ahorrar. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso ya en la segunda parte de nuestro programa con nuestro invitado, expresidente del MRS, diputado de la bancada del Partido Liberal Independiente, diputado Enrique Sáenz. Estaba viendo, se me había puesto que estaba viendo una foto aquí que tenía que me mandaron diputado, bienvenido al programa nuevamente. A ver si nos ponemos de acuerdo. La primera vez hemos tocado temas económicos, la última vez hemos tocado temas políticos, nos dedicamos a temas económicos y no le dimos chance a los políticos. Esta vez es político, lo económico lo dejamos para la otra ocasión, si es que hay otra. Si es que hay, si Dios nos permite que haya más ocasiones. Para comenzar, quiero darle la oportunidad de que me responda a mi cuestionamiento, a mi enchichamiento realmente, porque ayer que vi y supe y además platiqué con un par de diputados de la bancada del PLI y la respuesta que escuché de ellos, más bien en vez de calmar el enchichamiento, caldearon más ese enchichamiento. La lógica que hay o que hubo para que ustedes a la hora de las piedras pomas se hayan levantado el día de ayer cuando se está discutiendo una ley que ustedes mismos han dicho y han denunciado que es una ley que le viene a hacer mucho daño al país. Sí, muchas gracias por la invitación, Jaime. Ojalá, y aunque yo no tenga oportunidad de venir, sí vos tengas oportunidad de continuar con tu programa. Mira, yo creo que aquí hay que distinguir el fondo de la forma. Esto que pasó fue circunstancial. Nosotros habíamos resuelto que cuando se presentara la ley de la policía íbamos a debatir todos los temas concernientes al proyecto de ley en lo general, y que una vez concluido el debate en lo general y que hubiéramos expresado todos nuestros criterios, todos nuestros cuestionamientos, cuando se presentara en lo particular, levantarnos para dejar que el orteguismo impusiera y quedara clarísimo que se trataba o que se trata de una ley del orteguismo. La ley que cierra todo el entramado que inició el año pasado precisamente para estas fechas. Eso fue lo que resolvimos, así se anunció que íbamos a participar en el debate general y que en lo particular no íbamos a retirar. Tal vez el error, si se puede llamar, fue haber anunciado lo que íbamos a hacer, porque el orteguismo presentó la iniciativa de ley, prácticamente casi todos los diputados intervinieron en lo general, abordando los distintos ángulos del proyecto de ley, pero una vez que terminó el debate en lo general y se aprobó en lo general, y votamos en contra en lo general, suspendieron la sesión. Ahora que la reanudan en lo particular, ya nosotros habíamos anunciado que no íbamos a participar en la discusión en lo particular, entonces aparece como que evadimos el debate en lo particular, pero esa fue una cuestión circunstancial. Yo decía que hay que separar la forma del fondo, porque aquí el fondo es que el orteguismo impuso una ley
que termina de completar el cuadro institucional del régimen dictatorial de Ortega y que establece la permanencia indefinida del jefe de la policía, que establece que un joven para entrar a la academia de policía deba contar con el aval de los CPC o de los gabinetes de familia. Todo eso que vos estás diciendo aquí, y que ya lo has dicho en otras ocasiones, y lo has dicho en otros programas y en la radio y todo lo demás, no era conveniente que quedara en récord cuando fuera artículo por artículo. Cuando ustedes hicieron el argumento y tuvieron el debate de que por qué se quedaban en la Asamblea Nacional, ustedes decían, nosotros nos quedamos porque vamos a hacer la lucha desde adentro. Entonces, y hemos visto, y cuánto lleva ya el gobierno, año y medio. Año y medio llevan. En el periodo del fraude, año y medio. Año y medio, más los primeros 5 años del presidente Ortega. Esta estrategia de levantarse, irse, parece que no le ha dado resultados ante la población. Si te vas por las encuestas, pues para lo que valga la encuesta, si te vas por las encuestas, no hay un respaldo de la población hacia los diputados. Dicen, hombre, ustedes no están haciendo los trabajos, hombre, para lo que están haciendo mejor váyanse. Entonces, diría yo, si después de 5 años o 6 años y medio la cosa no me está dando resultados, algo no debo estar haciendo bien, debo buscar cómo cambiar de estrategia. Entonces, la lógica significa, si no me está saliendo bien la estrategia y el frente ya se está dando cuenta de la estrategia de usted, porque vos mismo acabas de decir que cometieron el error de anunciar lo que iban a hacer y el frente dijo, mira esto, acaban de cometer el error de anunciarlo y el frente no es dundo, entonces la idea es, hombre, ya el frente se dio cuenta, vamos a ser más vivos que ellos, nos vamos a sentar, pero además que quede récord, que quede establecido, que quede que a la hora de la votación, el artículo 2, nosotros, la bancada del PRI, estamos en contra por esto y esto y esto, que en el artículo 23, que es de la policía voluntaria, estamos en contra por esto y esto y esto, que en el artículo tal, para que la gente sepa, que siga a estar, porque el camino más fácil es lo que ustedes lo que hicieron ayer, levantarse y se van, porque no hay ningún costo. Ahí con el costo hay ninguno, y más cuando me dice unos diputados, hombre, es que no nos queríamos echarnos a la policía tuto, me dice, echarnos a la policía encima, estar votando artículo por artículo encima, me dice, nos da culillo. Así con esa palabra me lo digo, nos da culillo. No sé si será mala palabra que nos dé culillo, no sea culillo, alguien me va a regañar por la palabra, pero así me dijo, pues. Entonces digo yo, hombre, qué fácil, así nunca se va a levantar la oposición en este país. Mira, tengo un punto de vista distinto, Jaime. Primero, que nosotros analizamos la ley, incluso tuvimos un taller y teníamos preparado como bancada una moción casi por cada artículo, ¿verdad? Cuando se decidió que no íbamos a participar en lo general, en lo particular, se distribuyó entre cada diputado una de las mociones para que en su intervención en lo general enfocara el ángulo que estaba en la moción, de tal manera de que nuestras discrepancias, nuestra oposición a la ley está registrada en el debate general, si se trata de registro, sobre los distintos ángulos, porque cada uno tenía su propia hoja con el punto que cuestionábamos de la ley, de tal manera que para efectos de registro eso está en el diario de debate si hablamos de registro. Pero por otra parte, sobre el tema de levantarse o quedarse y de las encuestas, igualmente es relativo. Vos sabés que yo me meto a la encuesta y esto a la valoración de la oposición. Algo que casi nunca se menciona, solo se dice sobre los partidos políticos, lo que aparece en la encuesta sobre los partidos políticos, dice el PLC tanto por ciento, el PLI tanto por ciento y el MRS tanto por ciento. Pero hay otra parte que nadie dice, y te la voy a mostrar, donde aparece la valoración sobre los actos de la oposición. Y en julio del año pasado, hubo una variación positiva en la valoración de la oposición de 14 puntos, después de las actitudes sobre el canal, que lo que hicimos fue participar en lo general e irnos. Y la valoración de esa acción
significó en la población 14 puntos. Una parte que disminuyó en los desfavorables y otra parte que aumentó en las opiniones favorables. O sea, que esa estrategia, que es una estrategia parlamentaria, pues, dentro de los diputados, si vamos a agarrar un fusil o si quieren que nos inmolemos, esa es otra cosa, esa ya no es gestión parlamentaria, ¿verdad? Pero gestión parlamentaria tiene que ver con eso. Entonces, unas veces te da resultado, otras veces no te da resultado, habría que ver cómo valoraría, porque seguramente otra gente, si nos hubiéramos quedado en lo particular, ¿qué es lo que estarían diciendo? Y de ahí dijeron que se iban a ir y ahora están artículo por artículo y ya no participaron en lo general y ya no está registrado en el diario de debate y ya no votaron en contra. Es que en primer lugar decir lo que van a hacer, desde que están diciendo lo que van a hacer, desde ahí van mal. Pero vos aquí me has preguntado, aquí vos, a mí, ¿y qué es lo que van a hacer? Y yo te digo, pero no lo podemos decir. Sí, pero hay cosas que tienen que decirlas, me decís. Entonces porque ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Hay más de baboso aquellos que lo digan lo que van a hacer. Lo que te quiero decir es que de todas maneras nosotros hicimos un planteamiento de fondo y sobre detalles. Y que el hecho, y eso está registrado. No influyó, me va a decir el miedo, como me dijeron 2 diputados, y te lo había comentado fuera de cámara. 2 diputados que me dijeron, huevo echarse a la policía tuto. Bueno, primero yo voy a evocar las palabras de Pedro Joaquín, cada quien aquí es dueño de su propio miedo. Si te pones a jugar fútbol americano, si te pones a jugar ajedrez, ¿verdad? Seguramente vas a estar de saco y corbata y ni siquiera solo te vas a dar la mano al momento de iniciar y terminar el partido. Pero si vas a jugar, o la partida, si vas a jugar fútbol americano, alistate la cabeza, alistate las costillas, alistate los pies, etcétera, porque esto es fútbol americano. Yo te puedo decir, cada quien es dueño de su propio miedo. No creo que en la mayoría de los diputados haya imperado el miedo, porque si no, no hubieran participado en lo general, no hubiéramos votado en lo general. Si hay quienes confiesan que por miedo no votaron, bueno, ¿y de ahí qué vamos a hacer? Y ahí el que tiene miedo, no debería estar jugando este juego. No se querían echar a la policía tuto, pues fue lo que... No debería tener, vos me dijiste una palabra que significa, para moros y cristianos, lo mismo, ¿verdad? Así, esa palabra, miedo es la repitieron varias veces. Pues. Entonces, el que tiene miedo, ¿y de ahí qué vamos a hacer? Tiene miedo. Yo para mí creo que fue un error. Pero de todas maneras, lo fundamental, Jaime, lo fundamental es que aquí Ortega impuso una ley que transforma a la policía en un instrumento al servicio de la familia presidencial. Pero vos sabés que desde que aceptaron llegar a la asamblea, la bancada del PLI o la bancada de la oposición es minoritaria, no tienen los votos para evitar. Entonces que de ahora en adelante, porque todas son leyes de Ortega, todas son leyes propuestas por el Ejecutivo. Yo no creo que haya una sola ley que haya salido propuesta por algún diputado de la Asamblea Nacional. Todas vienen de la Presidencia de la República. Entonces todas son leyes de Ortega, pues usando la definición que acabas de hacerle. Entonces que de ahora en adelante algunas van a quedarse, algunas no se van a quedar, se van a levantar, no se van a levantar. ¿Para qué quedarse? Pues? Esas son estrategias parlamentarias, Jaime. En una podés definir que lo conveniente es ir artículo por artículo y oponerte en cada uno, o más bien oponerte en lo que vos considerás que debes oponerte, otra en lo general, otras te levantás. Eso es parte de la estrategia parlamentaria, la valoración que vos haces de cuál es la dimensión de tu rechazo y cómo podés sensibilizar a la gente sobre el contenido de esa ley. Nosotros apreciamos que hubo bastante al final debate alrededor del contenido de la ley y se logró el objetivo de que la gente conociera, porque la gente, te repito, conoce que va a quedarse de manera indefinida la presidenta o quien dirija la policía a criterio de quien ejerce el poder ejecutivo, que los mandos de la policía van a tener el incentivo de trabajar para el gobierno si se portan bien
con el titular del Ejecutivo, que los jóvenes que vayan a la academia tienen que contar con el aval de los CPC, que va a haber una policía voluntaria y que vamos a ver a los camisas azules, a los rojochichas, a todos ahora investidos de autoridad formal como policías voluntarios, que para ser policía voluntario no basta tu sentido de servicio a la comunidad, sino que necesitas el aval de los CPC. Eso es lo que importa al final, que la gente conozca, e hicimos un esfuerzo porque la gente conozca esos contenidos de la ley. Cuando hoy que venía en la radio, te oí en la radio y creo que lo leí, pero no estoy seguro, pero sí lo oí en la radio, eso es directamente a vos, que el diputado Enrique Sáenz había dado declaraciones el día de ayer y que hacía un llamado a protestar y a luchar contra las negociaciones secretas que estaba teniendo el presidente del COSEP, José Dan Eguerri, con el gobierno sobre la reforma tributaria, y que había que protestarle al presidente del COSEP por esas negociaciones secretas. Eso lo oí en la radio Corporación. No sé si lo habré leído, pero sí lo oí en la Radio Corporación. Digo esto porque te mencionaron directamente a vos. Le declaraba la guerra al presidente del COSEP. No, hombre, hay varias cosas que separar aquí. Yo puedo repetir exactamente lo que dije, ¿verdad? Partiendo de la base de que cada quien es dueño de su propio miedo, de que asumo las consecuencias de lo que digo, si no estaría pues haciendo otra cosa. Lo primero es que yo sí cuestiono la actitud del gobierno de la falta de transparencia para la gestión pública, ¿verdad? Hablemos del tema de Albimer, que no se sabe quiénes son los socios, ¿verdad? En una concesión realmente corrupta, ¿verdad? Y podemos señalar una cantidad de casos. Entonces, con la cuestión de la reforma fiscal, se refería a la reforma fiscal, yo cuestiono la falta de transparencia, ¿verdad? Y que hemos demandado al Ministerio de Hacienda públicamente, y reitero esa demanda al ministro de Hacienda, porque se lo hemos planteado en el plenario, en las comisiones, en la Comisión Económica, y él ha dicho que sí, que se haga una evaluación del impacto de la ley de concertación tributaria, que sepamos cómo se recaudó, cuánto se recaudó, cómo va el proceso de aplicación de la ley. No tenemos esa evaluación, y lo repito, se lo solicito al ministro Iván Acosta, tal como se lo planteé en el plenario y en la Comisión Económica, y él dijo que sí, que era necesario hacerlo, que presente una evaluación de la ley de concertación tributaria. Entonces, sin conocer y sin presentar una evaluación de la ley de concertación tributaria, se filtra a los medios que hay una negociación para una reforma de la ley de la ley de concertación tributaria. Entonces, mi planteamiento, el que dije, y te lo repito sin ningún... Primero, que eso es falta de transparencia. Segundo, que los temas de los impuestos conciernen a todos los nicaragüenses, porque siempre que hay impuestos, a unos les quitan y a otros les ponen. A unos les quitan más, a otros les quitan menos. A unos les ponen más y a otros les ponen menos. Y que no es exclusivamente competencia de la cúpula empresarial el tema de los impuestos, que los impuestos conciernen a los consumidores, a los microempresarios, a los asalariados, a los pequeños y a los medianos empresarios. Eso es lo que dije y eso es lo que repito. Ahora llamar y admitiendo que no soy imparcial en este tema, pues lo tengo que admitir, pues, porque yo vengo del sector empresarial. El sector empresarial no tiene culpa. O sea, que José Adán, que el COSEP se esté sentando con el gobierno, junto con las 19 cámaras, a negociar la posible reforma en cada uno de los sectores, eso no es culpa de ellos. En todo caso es culpa del gobierno, porque yo llego a negociar los intereses de mi sector,
UPANIC va a llegar lo del sector agropecuario, la Cámara de Comercio lo que le interesa al comercio, la Cámara de Industria lo que le interesa a la Cámara de Industria, la MIPYME lo que le interesa a la pequeña empresa, la Cámara de Turismo a lo que le interesa a los turistas, pues la Cámara de Turismo. Pero eso no es culpa mía. Yo llego a defender lo mío. Después los trabajadores que reclamen, los otros cada sector que reclame si el gobierno no se sienta con ellos. Pero echarle la culpa al sector privado porque se está sentando con el gobierno a defender sus intereses, ¿cuál es la lógica? Sí, pero vos me estás diciendo... O sea, echarle la culpa, yo estoy de acuerdo en que le reclamé al gobierno si no se sienta con los otros sectores, pero poner en la misma canasta al sector privado porque está defendiendo sus intereses ante el gobierno, no le veo la lógica. Sí, pero... Y que admito que no soy imparcial. No, correcto, estoy de acuerdo, pero yo creo que hay dos cosas distintas. Primero, que yo no le estoy echando la culpa. Bueno, según la corporación... yo te estoy diciendo lo que dije y lo repito, pero de todas maneras voy a ir más allá, ¿verdad? Yo creo que cada sector defienda y promueva sus intereses es lo más legítimo, ¿ya? Entonces que la Cámara de Industria defienda sus intereses, que por cierto los industriales son los más golpeados, y el sector comercial formal, porque como están formalizados le cae todo el peso y prácticamente no tienen exenciones o tienen muy pocas exenciones, sobre todo los pequeños y los medianos comerciantes e industriales. Ahora, entonces, ese es otro punto que dijo el presidente del COSEP, que el documento que filtró la prensa es falso, ¿verdad? Que no hay ningún documento final, que todo es un proceso de dame tira y te coge, pues. Sí, entonces te decía, son dos cosas distintas. Yo creo que es legítimo que los que tienen grandes capitales defiendan sus capitales, si lo han acumulado, no para dilapidarlo, que los banqueros defiendan sus intereses y que los microempresarios y que los asalariados, eso es en un régimen institucional, cada sector promueve y defiende sus intereses, esa es una cosa y eso es legítimo, yo no lo cuestiono, no lo podría cuestionar. Otra cosa es transformarse en vocero del gobierno, ¿verdad? Que ahí si vos te transformás en vocero del gobierno, ¿verdad? Y en lugar de hablar Bayardo Arce, hablas vos, en lugar del ministro de Fomento, hablas vos, ya, entonces ya no estás hablando como dirigente empresarial, sino que como vocero oficioso del gobierno, y ahí sí, si te tiran una pedrada es como vocero del gobierno, por lo que dijiste, no como representante del sector empresarial, sino que como vocero del gobierno, pero esas son dos cosas totalmente distintas. Desde tu punto de vista, el presidente COSEP se está convirtiendo en el vocero del gobierno. Mira, ¿O se ha convertido en el vocero del gobierno? A veces yo creo, y esto de manera sana, ¿ya? De manera sana, porque yo creo que José Adán, no me gusta hablar a nivel personal, pero esto es de manera sana, ¿verdad? Hace un buen trabajo promoviendo los intereses que representan, ¿verdad? Y los resultados allí están. Lo que tiene que medir es hasta dónde sus expresiones se transforman a veces en una vocería oficiosa o circunstancial del gobierno. Por ejemplo, para el 1 de mayo, él habló como que si fuera gobierno. Por ejemplo, sobre el tema de los frijoles, habló como que si fuera gobierno. Pero no se trata de estar puntualizando. Te pongo esos dos y podemos ver las declaraciones que él debe cuidar, ¿ya? Y es nadie pide, nadie me está pidiendo consejo, pero como es una figura pública y yo lo soy, ¿verdad? Y creo que es una persona que ha hecho su trabajo, digamos, con eficacia y con diligencia, que la otra parte, ya, que cuide cuando empieza a hablar como vocero oficioso del gobierno, porque allí uno tiene que cuestionar esos puntos de vista y pareciera como que se está cuestionando al sector privado, y nosotros estamos absolutamente conscientes que aquí el sector privado es el que genera empleo,
el sector privado es el que sostiene la economía de este país, y sector privado son los trabajadores por cuenta propia, sector privado son los cafetaleros, los ganaderos, los vendedores ambulantes, la gente que está en el mercado, en el centro comercial, etcétera. Todo eso es sector privado y merece. Tu cuestionamiento no es hacia el COSEP, pues pongámosle, tu cuestionamiento es hacia la falta de transparencia del gobierno. Exactamente, y lo repito. Ahora, vos sos de la parte de la Comisión Económica, si no me equivoco. ¿Qué ha dicho Guálvaro? No han dicho, cuando decís que que deberían de llamar al ministro de Hacienda para que les dé los resultados de la evaluación de los avances de la reforma tributaria que se dio hace un año, un poquito más de un año. Bueno, lo que ocurre es que ya hemos dicho que la ley en general aquí es un chicle, se estira y se encoge. Yo le anticipo al ministro de Hacienda, ojalá y que no me corten la palabra, que tiene pendiente de llegar a presentar su informe como ministro, y que se lo voy a volver a presentar. ¿Por qué? Porque te decía que la ley es un chicle, porque a Guálvaro se lo planteé públicamente el tema de la comparecencia del director ejecutivo de Navas y del ministro de Fomento, se lo planteé en el plenario, se lo presenté por escrito. Él tiene obligación, de acuerdo con la ley orgánica, de resolver en 24 horas, y todavía sigue en veremos, porque cuando les conviene aplicar la ley, pues te la imponen, pero cuando les conviene evadirla, la evaden. Es una conducta de los regímenes dictatoriales. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer hasta donde te permite el marco institucional, pues, porque ya la otra cosa son otros 100 pesos. Vamos a decir, es raro en realidad, porque hasta el mismo presidente supuestamente ha cuestionado qué es lo que ha pasado con los frijoles y el acaparamiento de los frijoles, ¿verdad? Ahí sería bueno que respondiera el ministro de Economía, que supuestamente hace un mes inició una investigación y no ha dado resultados. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáez. Ya volvemos. Invercasa Torre 3 ofrece un ahorro energético de al menos un 30%, lo que es posible gracias a múltiples factores que hacen de esta edificación la más eficiente de Managua. El cerramiento está compuesto por paneles de doble vidrio insulado y paneles de aluminio Alpolic. Ambos materiales, por sus características reflectivas y aislantes, reducen hasta un 70% el calor que se genera por rayos solares, conservando un ambiente fresco. Gracias a su orientación norte-sur, el sol se refleja en los costados y no en el frente del edificio, lo que contribuye también a un menor impacto de calor. La iluminación en su totalidad cuenta con tecnología LED de bajo consumo, y el sistema de climatización está compuesto de unidades split por módulo, con certificación CER 16 de alta eficiencia energética. Invercasa Torre 3 te ayuda a optimizar tus costos de energía. Llama hoy para empezar a ahorrar. La totalmente nueva Nissan Pathfinder está equipada con todo lo que esperas en un vehículo para 7 pasajeros. Pero tiene algo que nadie espera: independencia. Es darle la posibilidad a 7 personas de compartir el mismo camino, pero escoger su propio viaje. Totalmente nueva Nissan Pathfinder. Independencia en cada viaje. Nissan Innovation that excites. Fanáticos del celular gratis y del fútbol. Pásate a Movistar y llévate tu celular gratis, porque te devolvemos su precio en saldo. Movistar. Compartida, la vida es más. En Financiera Fama somos parte de su equipo. Creemos en usted y le damos muchos beneficios. Cuotas que bajan mes a mes, sin comisión por desembolso, respaldo de seguro, saldo deudor y mucho más. Solicite ya su crédito para la micro, pequeña y mediana empresa en nuestras sucursales en todo el país. Financiera Fama, siempre del lado de la gente. Además, en todas nuestras sucursales puede hacer sus recargas de celular de cualquier compañía.
Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, vea, televidente, estamos de regreso a la recta final de nuestro programa. Vamos aquí tocando diferentes temas con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáez, con el cual hemos compartido muchas cosas interesantes, peligrosas. Podríamos contar a muchas cosas, ¿verdad, diputado? Así es. La oposición. Ahorita se iniciaron pláticas entre los liberales para buscar la unificación de los liberales. Se formaron una comisión, creo que han habido 2 reuniones hasta el momento. Tengo entendido de que están teniendo presiones para que al MRS lo dejen afuera. Presiones de gente del sector privado y presiones de otros sectores. En el PLC va a seguir siendo una figura principal el doctor Alemán. En el PLI va a seguir siendo una figura principal. Bueno, ahora es su presidente, Eduardo Montealegre. ¿Qué piensa el MRS de la unidad que se está tratando de formar, que están tratando de hacer los liberales para después tratar de juntarse? La vez pasada tuve aquí a 2 miembros de la Alianza por la República, Unidad por la República, ¿cómo que se llama? Unidad por la República, sí. Que son del movimiento liberal constitucionalista Ramiro Sacasa. Y ellos decían que ellos iban a tratar de promover una alianza sin las dos figuras, sin Arnoldo y sin Eduardo. ¿Ustedes qué piensan de lo que está sucediendo ahorita? Sí, mira, voy a empezar de lo más largo a lo más cerca. Lo primero que tenemos que preguntarnos aquí, ¿qué es lo que queremos? Y nosotros lo que queremos es que en este país haya paz, una paz estable, sólida, no la paz de los cementerios. Lo que queremos es que haya democracia, lo que queremos es que haya prosperidad y justicia. Eso es lo que nosotros queremos y pensamos que una buena parte de los nicaragüenses también quiere eso: paz, democracia, justicia y prosperidad. Bueno, pero tenemos un gran obstáculo, que es un régimen dictatorial. Queremos quitar a ese régimen dictatorial. Tenemos 2 caminos: la violencia o la vía pacífica. La violencia no es paz, entonces eso niega ya uno de nuestros propósitos. Entonces tiene que ser por la vía pacífica. Para lograrlo por la vía pacífica tiene que ser por la vía del voto, en principio. Y para que haya voto válido tienen que haber elecciones competitivas. Y para lograr elecciones competitivas y ganar unas elecciones competitivas se necesita la unidad de la mayoría, lograr la mayoría. Entonces, por las vueltas que he dado en distintos contornos del país, en reuniones con 2 personas, con 5 personas, con 100 personas, etcétera, no por eso tiene que ver con elecciones competitivas. Entonces, aquí yo no tengo tampoco ningún empacho en reconocer que la unidad de los liberales es esencial, porque hay un segmento importante de la población que son liberales, pobres, medianos,
grandes son liberales. ¿Por qué? Bueno, por lo que ellos consideren, pero son liberales. Son menos de lo que los liberales creen, pero es un segmento muy importante de la población. Y si no se cuenta, ¿verdad?, en cualquier estrategia de unidad con esa base liberal, cualquier estrategia está condenada al fracaso. De tal manera se descarta aquellos que hablaban de la propuesta de Chepe Palés, pues, y de Freddy Torres, de una alianza que no incluya ni a Eduardo ni a Arnoldo. Esa la descartamos ahorita. Bueno, yo descarto una alianza que no incluya al PLI y al PLC, ¿verdad? Salvo que ellos no quieran, porque contra el no querer, bueno, pero el PLC, por ejemplo, te dice, bueno, Arnoldo es parte de nosotros, bueno, pues, del PLC, pues. La dinámica tiene que decirlo los liberales en la dinámica de construcción de esa alianza. Entonces, el primer punto de partida y respuesta a lo que vos decís es condición necesaria, la unidad de los liberales, que toda esa orfandad, liberales que se sienten huérfanos y que no van a dejar de ser liberales, se sientan cómodos en un paraguas que los agrupe a todos. No tengo ningún empacho en reconocer eso. Ahora vos me preguntabas de las presiones sobre el MRS, etcétera. Igualmente. O sea, no tienen preocupación, temor, o están diseñando una estrategia a sabiendas de que pueda suceder que lo quieren dejar afuera, pues. Mira, permanentemente, desde que nació el MRS, una de las persistencia del orteguismo ha cambiado con Ortega, quiero decir, ha cambiado con Alemán, ha cambiado con la Iglesia, ha cambiado con el sector privado, etcétera. Pero la determinación de hacer desaparecer al MRS, esa no ha cambiado en ningún momento, ¿verdad? Con todo. Entonces, esa determinación del orteguismo de hacer desaparecer al MRS, pues ni nos sorprende ni nos asusta, ¿verdad? Porque desde que se creó hace ya más de 15 años, en el 95, ya vamos a cumplir 20 y aquí estamos. Como un factor político, nosotros sabemos cuál es nuestra capacidad de incidencia, conocemos cuál es nuestra fortaleza, conocemos cuáles son nuestras debilidades, y si hay un sector que quiere derrotar al orteguismo, necesariamente tiene que buscar la mayoría, y no se puede construir una mayoría en este país sin la participación del MRS. Vos acabas de decir algo interesante, y es lo que tal vez será porque en mi mente predomina más lo práctico de ser del sector empresarial que de lo político cuando estuve involucrado en la actividad política. Aquí a todos nos conocemos. Ya todos los partidos políticos se conocen, ya conocen sus fortalezas, sus debilidades, ya se conocen cada quién es quién. Pues aquí ya no es. ¿Por qué alargar? Cuando yo oigo que la plática entre los liberales está comenzando y que va a ser larga y tendida, ¿cuál larga y tendida? Si ya saben que el PLC ahí va a estar Arnoldo. Tal vez no va a ser la figura, el candidato y todo lo demás, pero es una figura influyente y va a seguir siendo una figura influyente. Más ahora que le devolvieron los 14 millones de dólares de Panamá, que tiene los reales para poder financiar el partido y seguir financiando el partido. Y en el PLI va a estar Eduardo, entonces, pero pongámosle a Arnoldo. Entonces la gran pregunta es para el MRS, ¿para qué hacer larga el asunto? Podrá ser el MRS, usted ve vos, Enrique Sáenz, siendo parte de una alianza que incluye al PLC e incluye a Arnoldo Alemán. Mira, eso depende, te repito, de los propósitos. Para ganarle a Daniel Ortega, ya, pues. El asunto es que, y voy a referirme a la primera parte, no voy a evadir la segunda, ¿verdad? ¿Por qué tardas? Como dice el poema de Darío, yo sí estoy de acuerdo que ya se está tardando demasiado esto. Y se están poniendo las cosas al revés, ya, por lo más difícil. Entonces, aquí el primer paso, me parece a mí, tendría que ser ponernos de acuerdo en cuáles son las condiciones
que estamos dispuestos a exigir para que haya elecciones medianamente aceptables. Y eso no es difícil. ¿Ya? Y eso es lo primero que tendríamos que ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son las condiciones en las que estamos de acuerdo? Bueno, una nueva ley electoral, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pongámonos de acuerdo. Un poder electoral más o menos aceptable, pongámonos de acuerdo. Observación electoral internacional, pongámonos de acuerdo. Cedulación independiente. Y así como la UNO agarró en 1989 la bandera de los 14, la reforma a la Constitución, construyamos una bandera que una, y a mí me parece que es muy difícil encontrar discrepancias en cuáles son las condiciones para unas elecciones competitivas, y pongámonos de acuerdo cómo luchar por eso. Vos tenés miedo, no te metas en esta. Vos tenés relaciones internacionales, bueno, vos te encargás esta comisión de relaciones internacionales, esta de organizado y está en el norte más fuerte, se encarga. Es decir, pueden ser otras las formas de organización, pero a mí me parece que es por ahí por donde debemos empezar. Si empezás por ¿cuál va a ser el partido que va a encabezar una alianza? ¿Cómo se van a distribuir los diputados, etcétera? Ya allí se hace no solo interminable, sino que difícil de lograr. Entonces, mi planteamiento, pero es personal, no estoy comprometiendo a nadie. Además, si supongamos que se logra poner los diputados de acuerdo en eso, cuando lleguen a reunirse a tratar con todos los demás, son la migaja para todos los demás, pues. Relativamente. Y ahí, si empezás por ahí y llegás a un acuerdo, todos los demás lo que piensan es, lo que quieren es por sus cargos. Y aquí, antes de hablar de la parte propiamente electoral, tener un camino, porque va a llegar Venadito entre tu huerta con este consejo, con esta ley electoral y con estas condiciones internacionales. Participar en una alianza en esas condiciones no tiene ningún sentido. Es lo que la Carta Pastoral dijo. Sí, con este consejo y bajo este sistema no hay manera que haya elecciones libres y transparentes. Mira, entonces la pregunta es, para ustedes la oposición, ahí estoy de acuerdo con vos. El primer punto es, ¿participaremos con este consejo, sí o no? Si no vamos, si es el mismo consejo, no participamos. Pero si ni siquiera tenés que anticipar eso. Bueno, es la pregunta. Pues porque allí ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? Y por eso es que el Frente Sandinista no ha tenido ninguna motivación ni presión para cambiar el consejo, porque a la hora de todo el mundo protesta, todo el mundo exige, pero a la hora de abrir los procesos electorales, el primer día, a la primera hora, están todos los partidos haciendo fila, inscribiéndose. Por eso te decía, lo primero que hay que ponerse de acuerdo es cuáles son las condiciones para que hayan aquí elecciones medianamente competitivas y los mecanismos de lucha para arrancarle. Y Ortega ha dado todo este tiempo para llegar a configurar un marco institucional que le asegure la reelección indefinida, y ahora te va a regalar, te va a hacer concesiones porque sí, no tenés que arrebatársela. ¿Que es difícil? Siempre ha sido difícil. Esa es otra pregunta. La vez pasada decía alguien, por vías democráticas, el Frente Sandinista jamás va a entregar el poder. Aquí las palabras de del comandante Tomás Borrell: pase lo que pase, digan lo que digan, cueste lo que cueste, de aquí en adelante ese es el himno del Frente. Mira, eso... O sea, ¿por qué es que el Frente Sandinista cambió las reglas del juego del ejército, cambió las reglas del juego de la policía, cambió las reglas del juego de todas las instituciones, tiene el control de todas las instituciones para venirle a ceder el poder al MRS? Supongamos que ustedes ganen las elecciones. No, por eso te digo que tenés que arrancar esas condiciones, ¿ya? Y solo podés arrancar esas condiciones juntando fuerza. Pero esta parte de la historia, en otras condiciones... Ustedes que lucharon a la par, ustedes lucharon contra Somoza, ustedes se conocen muy bien. La pregunta es, ¿ustedes creen que aquí volverá a haber elecciones libres y transparentes? Aquí sinceramente va a haber elecciones libres y transparentes si juntamos esfuerzos
podemos ganarnos la confianza de la población y luchar porque hayan elecciones libres. Ya ha pasado en otros momentos. La vez pasada le mencionaba a un viejo dirigente de la UNO y más bien de UDEL, que necesitamos recuperar el espíritu de lucha que animaba a esos nicaragüenses. ¿Vos sabés cuáles eran las condiciones en las que andaba Pedro Joaquín Chamorro con UDEL? Ni vos ni yo andábamos en esa época, pero tenía a un Somoza poderoso, respaldado por Estados Unidos, una guerrilla que se mantenía, pero digamos en condiciones de bastante precariedad, y ellos ahí andaban para un lado y para otro. ¿Quién se les podía decir en el 76 ya que a la vuelta de 2 años y medio, 76, a la vuelta de 3 años, podía estarse derrotando a Somoza? Cuando estaban reunidos en Los Palmes, que ya nadie sabe pues ahora de quién es, porque lo vendieron y nadie sabe ni quién lo vendió, ni a quién, ya no existe. A propósito de transparencia, en esas condiciones había posibilidades de derrotar al frente en el 90, no había ninguna, ¿ya? Entonces, es cierto que es difícil, pero de lo que tenés que estar claro es que eso no te va a caer del cielo. Tenés que luchar. Si tenés miedo y te paraliza, mejor quédate. Si tenés miedo y a pesar del miedo tenés la voluntad de dar un paso adelante, sumate. Y con esto te retomo algo que vos pasaste por ahí. Los obispos, con su mensaje, presentaron cuál era el camino y la estafeta. Y de ahí, a esa estafeta le está cayendo sol, le está cayendo agua, está expuesta al sol y al viento y no se ha agarrado. Y realmente el tema de por lo menos comenzar a asumir una demanda integrada, que además no es difícil ponerse de acuerdo alrededor de las exigencias para que haya aquí elecciones, esa es una bandera de unificación y de lucha. Lo otro ya lo veremos en el camino. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al diputado Enrique Sáenz. Ahora te puedes quedar, ahora sí solo hablamos de temas políticos. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo